Estamos aquí en el 86º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, el cual reúne a las autoridades de todas las universidades públicas de nuestro país, y en esta casa, en la Universidad Nacional del Litoral, hija directa de la reforma universitaria, y prestando este recinto histórico como es el Paraninfo de la UNL, el cual ha albergado la última reforma constitucional, el primer debate presidencial que se hizo por ley, y hoy este plenario de rectoras y rectores del CIN, del cual nosotros, Data Universitaria, el espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, estamos presentes contándote lo que van a tratar las autoridades de las universidades y cómo están planificando un tema importante como es el regreso a la presencialidad en las universidades para este último tiempo del 2021 y de cara al próximo año. Y por supuesto, otro tema central que se trató en este plenario del CIN tiene que ver con el presupuesto universitario 2022 para el próximo año. Todo esto en esta edición especial de Data Universitaria. Bueno, Guillermo Tamarit, rector de la UNOVA, sentido homenaje el del rector Juan Carlos del Bello, que lo perdimos hace algunas semanas atrás. Sí, bueno, fue muy emotivo, todavía estamos con la repercusión del homenaje. Bueno, habló su hijo Marcos, Marta Borda, su compañera toda la vida. Y por supuesto una pérdida porque Juan Carlos cumplió varios roles en el Consejo Interuniversitario Nacional, entre ellos formarnos a toda una generación también, ¿no? Yo hoy comentábamos con otros rectores, lo conocimos en el año 92, cuando éramos secretarios en la Universidad de La Plata, y bueno, hemos transcurrido todo este ya largo trecho, y siempre con aportes, con una vitalidad, un conocimiento, una inteligencia. Así que bueno, realmente es un homenaje que por supuesto se lo merece, pero mucho más importante creo que es su legado, ¿no? Y bueno, que todos podamos ser consecuentes con sus ideas y seguir proyectando al sistema universitario. El rector Omar Perotti, anfitrión de este plenario aquí en la provincia de Santa Fe, marcaba una cuestión esencial que es el tema de las carreras cortas, un desafío que tiene el sistema universitario en la actualidad, ¿no? ¿Qué opina acerca de esto? Estamos todas las universidades en dos líneas que son concurrentes, que es la tarea de oficios, de preparar para el trabajo y de mejorar las posibilidades del trabajo, y las carreras cortas, que son otra de las cuestiones de la salida laboral anticipada, si puedan continuar con trayectos más largos de educación superior. Pero bueno, el gobernador efectivamente planteó ese eje y nosotros, insisto, la mayoría de las universidades estamos en estas dos líneas que tienen que ver, no descuidar por supuesto la tarea normal y habitual de la universidad, pero también prestar más atención a una dinámica que particularmente la del mundo del trabajo requiere más flexibilidad por parte de las universidades, y bueno, en eso estamos trabajando. El tema de la virtualidad también es un desafío importante, ¿no? Sí, bueno, aquí también se planteó, resultó la pandemia salir a saldar una cuestión de emergencia. No nos enamoramos de esa emergencia, por supuesto, creemos que tiene mucho para mejorar, pero también nos la vamos a apropiar como herramienta, ¿no? Hay dos temas centrales siempre en toda discusión universitaria. Una es la inclusión, cómo más gente de todos los niveles puede enriquecerse a partir de la experiencia universitaria, y el otro tema es la calidad, que efectivamente el paso por la universidad tiene que estar dado por un estándar que tiene que ser equivalente al de cualquier institución comparable del mundo. Entonces, estas dos variantes, que son la inclusión y la calidad, también atraviesa la virtualidad en este caso. Entonces hay que incorporarla con ese sentido crítico de saber que no es cualquier virtualidad ni de cualquier manera,
y que también hay actividad presencial que es irreemplazable. La última, rector. El tema central de este plenario va a ser el tratar el presupuesto universitario para el próximo año. Preguntarle primero cómo ve el financiamiento hasta hoy del presupuesto y cuáles son las áreas que van a fortalecer para el año que viene. Bueno, hasta hoy está el tema muy tomado por toda la cuestión salarial, ¿no? Y efectivamente, en un momento de crisis tan profunda en nuestro país, atender lo urgente. Nuestra perspectiva es que lo que no crece en la misma medida son los gastos. Esto resiente el funcionamiento de las universidades y sobre todo vamos camino a una nueva presencialidad, incorporando la virtualidad, incorporando actividades híbridas, los temas de oficio, las capacitaciones para el trabajo y las tecnicaturas, y todo esto requiere naturalmente un nuevo impulso presupuestario. Los rectores hemos logrado un consenso que se va a traducir hoy en la aprobación de nuestra propuesta, pero bueno, luego queda una ardua tarea tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo sobre todo, para presentar nuestra realidad y nuestras expectativas respecto al presupuesto del año que viene. Bueno, el tema central de este plenario es el presupuesto para el año que viene. Primero preguntarle un análisis del presupuesto hasta el día de hoy y cuáles son las áreas para fortalecer para el próximo año. Bueno, mira, el presupuesto de este año, la verdad que como decía recién el presidente y el vicepresidente de la comisión, lo más interesante que tuvo es el buen acompañamiento que tenemos en la ejecución para poder planificar y llevar adelante nuestras actividades. Yo creo que el diseño del nuevo presupuesto está fundado indudablemente en el presupuesto anterior, en lo aspiracional del sistema, pero con la responsabilidad que tenemos de conocer el contexto en el que se está desarrollando nuestro país, la salida de la pandemia que a todos nos preocupa, así que creo que todos aspiramos a obtener un buen presupuesto en un marco de responsabilidad, fundamentalmente. Estamos en el marco del comienzo de lo que es el segundo cuatrimestre de este año 2021. Estamos volviendo de a poco a la presencialidad de forma gradual. ¿Cómo lo están haciendo en la universidad? Bueno, en San Antonio de Areco, a la vuelta de las vacaciones de invierno, hemos comenzado el retorno desde los últimos años hacia los primeros, quinto, cuarto, tercero, y para los jóvenes que están en segundo año, que prácticamente no han pisado todavía la universidad ni los de primero, hemos empezado a tener encuentros más sociales que académicos, para que empiecen a conocerse, para que empiecen a reconocer los espacios, para que empiecen a tener contacto y vida universitaria entre ellos. Y de a poco sí, también vamos a ir escalonando para que asistan presencialmente a las clases. Pero ya hay actividad en las aulas, ya hay actividad en los pasillos de la universidad, en los espacios, así que estamos, la verdad que fue emocionante el retorno a clase. Me tocó presenciar en algunas aulas el reencuentro de los jóvenes con sus profesores, la vuelta al trabajo de campo, la vuelta al laboratorio, así como nos pasó hoy que nos volvemos a encontrar los rectores después de tanto tiempo, pasa lo mismo en cada una de las aulas. Y sobre todo conocer las nuevas instalaciones que tiene la universidad que inauguraron hace poco, ¿no? Sí, estamos muy contentos, estamos contentos con lo que hemos podido inaugurar y estamos contentos que la vida universitaria vuelva a encaminarse. ¿Cuándo cree que podremos volver de alguna manera a esa presencialidad que conocimos antes de la pandemia, ya por el 2019? Mira, yo no creo que volvamos totalmente a como era antes. Yo creo que mucho de lo que aprendimos este último año, con la distancia, con las posibilidades que nos da la tecnología y las posibilidades de mediar las clases a través de la tecnología, se van a incorporar. Y vamos a diseñar y vamos a constituir de alguna forma una nueva normalidad que, por supuesto, la vida universitaria se va a retomar en sus múltiples dimensiones, pero a lo mejor no en lo que conocíamos como normalidad, sino en una nueva. Ahora hay un desafío que es cómo hacer esta transición de esta virtualidad de emergencia a la presencialidad en algún momento plena, ojalá que sea en los próximos años, ¿no? Sí, es el desafío. Tampoco podemos confiarnos en que esto está terminado, tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que vacunarnos y mantener los recaudos y los cuidados para que lentamente empecemos a mirar, como recién decía alguno de los rectores, que empezamos a dejar la pandemia atrás. Todavía eso no está pasando.
tema central de este plenario es tratar el presupuesto para el año 2022. Primero un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son esas áreas que van a buscar fortalecer para el año que viene. Bueno, efectivamente, en este plenario que se está realizando acá en la ciudad de Santa Fe, uno de los temas principales es el presupuesto del año entrante. Bueno, un tema que nos ha involucrado lógicamente a todas las universidades y que tiene que ver con una realidad que venimos viviendo en esta pandemia. Yo creo que el 2020 y el 2021 el rol que ha asumido la educación pública en las distintas fases, desde la elaboración de distintos tipos de productos que han salido, ¿no es cierto?, para satisfacer necesidades, como por ejemplo el barbijo que vos tenés puesto, también lo que han hecho de las áreas de salud, con las clínicas educativas, los hospitales escuelas, el vacunatorio. Creo que ese rol social que ha realizado la universidad pública, acompañando a los municipios, acompañando a la provincia, los distintos planes, por ejemplo Plan Detectar, creo que ha sido importantísimo. Hoy esto nos demuestra cuáles son las áreas que hay que fortalecer. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es la ciencia y la tecnología, trabajar mucho en materia de investigación aplicada a poder resolver problemáticas locales. Creo que es muy importante que hoy tenemos un consejo interuniversitario y tenemos universidades que representan a distintos lugares de la República Argentina, cada uno con geonecesidades, y la importancia de ese ámbito de aplicación territorial que tenemos las universidades para poder conocer cuáles son las demandas necesarias y a través de la investigación poder empezar a dar respuesta a las problemáticas que van surgiendo. Y bueno, lo que nos ha llamado también es a resolverlo de manera inmediata. En la pandemia no había tiempo de planificación, era trabajar con un ensayo sobre la marcha. Así que bueno, creo que mucho hincapié en lo que tiene que ver con las carreras duras, carreras también que tengan que ver con los sectores productivos, con los trabajadores. Creo que también hoy se está replanteando lo que son por ahí carreras que tengan una salida laboral inmediata y que tenga que ver también con las necesidades del sector productivo y ahí poder amalgamar, ¿no es cierto?, a los trabajadores con los sectores que producen. El gobernador Omar Perotti, anfitrión de este plenario, marcaba esto justamente, el desafío de generar carreras cortas para tener rápida salida laboral. Totalmente. Bueno, el mensaje de él ha sido ese y es algo de lo que el sistema universitario nacional viene trabajando. Así que bueno, nosotros particularmente en la provincia del Chaco ya venimos con una agenda de trabajo con los sectores productivos, con los sectores algodoneros, trabajando también con el INTI, con el INTA, viendo un mercado común también de lo que es algodonero, teniendo en cuenta la realidad de nuestra provincia. Y bueno, un presupuesto que creo que va a tener que tener muchas referenciaciones hacia esto que te estamos planteando. Estamos en el marco de comenzar el segundo cuatrimestre, dejando un poco atrás la virtualidad, empezando a recuperar algunas actividades presenciales o intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en la UNCAUS? Bueno, yo creo que estas nuevas habitualidades de lo que es la vinculación tecnológica, lo que tiene que ver con toda la educación remota, esto ha venido para quedarse, pero ciertamente con un gran margen de presencialidad. Nosotros ya estamos trabajando en el retorno, de hecho ya hemos retornado en carreras prácticas, en asignaturas de carreras que necesitan una carga experimental. Ejemplo, las carreras de medicina ya están cursando y también rindiendo sus exámenes finales, también algunos laboratorios en las carreras de ingeniería, como también en veterinaria. Así que ha sido en forma gradual, progresiva, pero ya retomando lo que es esta actividad, lógicamente cumpliendo con los calendarios de vacunación. Tenemos una población universitaria ya vacunada, así que esto también nos permite ir adaptándonos a estas nuevas habitualidades. Por último, ¿cuándo cree que podremos llegar a volver a tener esa presencialidad plena que teníamos antes de la pandemia, allá por el 2019? Bueno, tenemos un país extenso que cuenta con 2.780.400 kilómetros cuadrados, un país muy grande, donde las realidades van a ser diferentes. Creo que esto va a depender de la situación epidemiológica de cada región y en base a eso las universidades ir adaptándose, ¿no es cierto?, a esta presencialidad que el sistema ya nos está pidiendo, pero tenemos que entender que tiene que haber un cuidado por la salud y por la vida humana como eje principal, pero bueno, ojalá que el ciclo lectivo entrante ya nos pueda tener en una presencialidad en un 100%. El tema central un poco de este plenario que estamos aquí en la Universidad Nacional del Litoral es el presupuesto para el 2022. Primero un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son las áreas para fortalecer para el próximo año.
La verdad es que luego de la pandemia, donde desde las universidades nacionales hemos tenido mucho trabajo y nosotros entendemos que la Universidad Argentina ha estado a la altura de las circunstancias porque dio respuestas para adentro a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, y a sus docentes, como también hacia afuera, porque las tareas de investigación, estamos hasta desarrollando una vacuna, los barbijos, las tareas sociales que ha hecho la universidad demuestran que estamos comprometidos con la comunidad. Entonces el presupuesto lo que atiende es un estado ideal de cómo podríamos desarrollarnos en distintas áreas, y cuando hablamos de áreas, la universidad tiene un área esencial que es la educación, la formación de alumnos y alumnas en grado, pero también la extensión, la vinculación, la investigación, y sobre eso creo que en la etapa que se viene, que estamos analizando de post-pandemia, va a ser muy importante porque desde esos ámbitos la universidad va a poder investigar para ayudar a mejorar a la comunidad en general y no para dentro de las universidades. El gobernador Omar Perotti, anfitrión de este plenario, en su alocución hablaba de un desafío que tienen las universidades, que es crear carreras cortas. ¿Cómo lo ven a esto desde la Universidad de Loma de Zamora? Por supuesto que estamos de acuerdo, hay que pensar en nuevas carreras, en carreras del futuro, en carreras con mayor salida laboral, y también cuando desde las universidades creamos carreras, en lo que tenemos que pensar es en lo que necesitan las regiones donde están insertas las universidades para aportar a la producción, al desarrollo. Universidades que piensen en carreras que no tengan un impacto en el desarrollo de un país realmente no es algo en lo cual consideramos que sea prioritario. Es por eso que carreras cortas, carreras con salida laboral, carreras con gran inserción, y en esto pensamos mucho en lo tecnológico. La tecnología, la informática, son cuestiones que para el futuro van a ser muy importantes. Estamos en el marco también de comenzar el segundo cuatrimestre, o empezando de a poco, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo esto en la universidad? La verdad es que es complejo, así como fue compleja la virtualidad en el inicio, porque no estábamos preparados en las universidades para dar clases de manera virtual. Lo hemos hecho, hemos transitado ese proceso. Agradecemos la tolerancia de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. Por ello, ahora estamos trabajando en la vuelta a clase presencial, y en un inicio va a ser de manera híbrida. Vamos a encontrarnos con cursos en las facultades y también otros de manera virtual. Y sobre esto, como bien lo dijo Jaime Persic, el secretario de Políticas Universitarias, entendemos que la virtualidad vino para quedarse y que va a ser una herramienta, un apoyo importante en el futuro para la presencialidad educativa. ¿Cuándo cree que podemos llegar a tener esa presencialidad que conocíamos previa a la pandemia, ya por el 2019? En primer lugar, no sabemos cómo va a funcionar el mundo, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Entonces, nos estamos preparando para volver, nuestros estudiantes están volviendo a la universidad, nuestros docentes, los no docentes también. Entonces, esto es paulatino, con muchos cuidados, respetando distancias, entendiendo que hay cuestiones en salubridad que hay que cuidar. Y esa nueva normalidad todavía no sabemos cómo va a ser, pero seguramente nos va a encontrar comprometidos para que sea de la mejor manera posible. Y entendiendo, como lo decimos nosotros, para los docentes y para autoridades universitarias no hay mejor unidad pedagógica que el aula, que la presencialidad. Pero también entendemos y hemos entendido que la virtualidad ayuda, es una buena herramienta. Los estudiantes que son nativos digitales nos ayudan también a entender que hay otras maneras de formación, y sobre eso veremos cómo surge. Lo que sí sabemos es que va a haber, tanto de docentes como de estudiantes y de autoridades universitarias, un enorme compromiso para mejorar la calidad de la enseñanza de la manera virtual y presencial, unificada, como alternada o como ayuda una de otra. Además de ser el rector de la Universidad de Loma de Zamora, es el titular del Consejo de la Magistratura. ¿Qué le aporta un universitario a ese rol tan importante? Muchísimo, porque como bien lo expliqué cuando tuve que contarle a mis colegas rectores y rectoras sobre mi tarea en el Consejo, yo fui elegido consejero de la Magistratura por los rectores de todo el país, y luego en el Consejo este año me han elegido presidente.
Y la diferencia importante es que los universitarios en general demostramos un enorme compromiso con la construcción de comunidad, con lo que le pasa a nuestra sociedad y con buscar maneras para ayudar a que nuestro país y nuestra sociedad pueda vivir mejor. Entonces la representación que yo tengo no me condiciona como sí a otros sectores. Hay representantes de jueces y juezas en el Consejo que tienen una mirada más corporativa, más sectorial. Lo mismo pasa con abogados y abogadas, representantes del fuero. En mi caso yo represento a rectores y rectoras, represento al sistema universitario argentino, pero no hay una mirada corporativa, sino todo lo contrario. Hay un compromiso del sistema universitario nacional con nuestra comunidad. Entonces tengo una mayor libertad, una mayor capacidad de poder aportar ideas, propuestas, para que nuestra justicia mejore. Entonces, desde ese lugar, con el acompañamiento de todos los rectores y rectoras, de todo el sistema universitario y de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que encuentro es un apoyo enorme y una libertad absoluta para poder generar y presentar propuestas que ayuden a mejorar y a construir una mejor justicia para nuestro país. Un tema central, podríamos decir, de este plenario es tratar el presupuesto para el próximo año. Primero, un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta el día de hoy y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año. Bueno, es una obviedad señalar que nos ha tocado vivir un tiempo muy excepcional, no solo por la excepcionalidad de la pandemia y la situación sanitaria, sino por todas las consecuencias en términos económicos y sociales que eso trajo aparejado. Afortunadamente hemos tenido a lo largo de este año y medio un acompañamiento activo de la Secretaría de Políticas Universitarias, atendiendo cada una de las necesidades de nuestras universidades. Hoy acabamos de aprobar, como hacemos todos los años, la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional al Congreso de la Nación de lo que nosotros entendemos es necesario para avanzar en todos los desafíos que tenemos. Es un incremento importante por encima del 60%. Lo que solicitamos, especificando además algunos rubros particulares, consolidando los que se habilitaron en la última discusión presupuestaria, recursos para extensión universitaria, recursos para ciencia, tecnología e innovación. Toda esta situación demostró el valor de las universidades y del sistema científico-tecnológico, pero además incluimos presupuesto específico para conectividad, para garantizar esa bimodalidad hacia donde creemos que van las universidades, así que aspiramos a que el Congreso Nacional pueda contemplar esta propuesta del CIN para poder seguir generando más actividades en nuestras casas de estudios. El gobernador Omar Perotti marcó lo que puede ser un desafío que tienen las universidades, que es el generar carreras cortas que den una rápida salida laboral. ¿Cómo lo ve esto? No hay ninguna duda de que las universidades públicas ya no serán las mismas que las que conocimos antes de la pandemia. Y no solo porque si somos creativos e inteligentes en la virtualidad hay un montón de herramientas que derrumban obstáculos que tradicionalmente conspiraron contra el acceso a la educación superior. Entonces hay que recuperar todo lo que sabemos que es necesario la presencialidad, pero hay que quedarnos con lo bueno que trajo la virtualidad y nos hace mejores. Sino porque además el desafío yo creo que implica refundar prácticamente la misión y las funciones de la universidad, sin resignar los valores y principios que siempre sostenimos, precisamente para dar cuenta de la expectativa que la sociedad tiene sobre nosotros. Si las universidades no tomamos registro del cambio profundo y vertiginoso a nivel mundial, corremos serio riesgo de la intrascendencia. Entre otras cosas, eso implica repensar el aula, implica repensar cómo enseñamos, hace falta una profunda reforma pedagógica, administrativa y académica, y sin lugar a dudas un diálogo más activo, más presente con el territorio y el sector productivo. La reforma de los trayectos de formación es un caso que sin duda requiere intervención rápida. Estamos en el marco del comienzo de lo que es el segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en la Universidad de Rosario? Bueno, nosotros estamos recuperando nuestras escuelas medias en estos días, estamos recuperando presencialidad completa. Afortunadamente, después de mucho tiempo, podemos volver a las aulas contemplando el curso completo como burbuja, pero todos, cursando todos los días. Eso es muy importante porque allí lo necesitábamos mucho. Y en las facultades empezamos a recuperar, hoy se están desarrollando todas las instancias prácticas, clínicas, laboratorios, trabajos en estudios de manera presencial y empezamos a recuperar actividades teóricas de primer y segundo año, es decir, ingreso 2020 y 2021, que fueron naturalmente los más afectados por las restricciones producto de
de la pandemia. Empezamos también en el mes de septiembre a tomar exámenes finales de manera presencial, así que estamos incrementando sustancialmente y progresivamente toda la presencialidad posible, pero hay que decir que en las universidades el debate no es virtualidad o presencialidad, es virtualidad y presencialidad, por lo tanto no vamos a volver a lo que fuimos antes, vamos a un nuevo sistema que combina esas dos modalidades en lo que denominamos la hibridez y que nos permite con eso no solo resguardar lo que es importante de la presencialidad, sino garantizar que todos los que tengan aspiraciones de formarse en la universidad pública tengan el derecho a hacerlo. Podríamos decir que más allá de lo que los estudiantes, los docentes, las autoridades extrañan la presencialidad que teníamos antes de la pandemia, hay toda una situación que hay que analizar. ¿Cuándo cree que podremos volver a tener esa presencialidad que teníamos allá por el 2019? Eso creo que es a partir de febrero o marzo del año que viene, si la situación sanitaria acompaña, pero repito, no es el formato que conocimos previo a la pandemia, porque las universidades no vamos a volver a ser igual que antes de la pandemia. Yo estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes que tradicionalmente han tenido dificultades para combinar horarios de trabajo y estudio. Estudiantes que, como en el caso de Rosario, cada vez tienen más dificultades para trasladarse a la ciudad de Rosario, vivir allí y estudiar por la situación económica que atravesamos. Para todas esas situaciones, la virtualidad nos ofrece herramientas que habilitan a que esos chicos y esas chicas puedan seguir estudiando en la universidad. Entonces vamos a ir a una combinación de los dos modelos que llegó para quedarse, independientemente de si estamos o no en pandemia. Y al mismo tiempo hay que casi resignificar todo. Los trayectos que hablábamos recién, lo que se hace en el aula, hay que volverle a dar relevancia a lo que sucede en un aula. Y hay que combinar inteligentemente y de manera creativa esta doble modalidad a partir de la hibridez, instalando aulas híbridas, incorporando mucha tecnología, generando, como en nuestro caso, aulas al aire libre, todos los dispositivos posibles para pensar ese modelo de educación que viene. Uno de los temas centrales, podríamos decir, de este plenario es tratar el presupuesto universitario para el 2022. Primero un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año. Sí, bueno, bien, muy buena la pregunta, porque efectivamente un presupuesto no es solo la formulación, sino también la ejecución y la rendición de cuentas a la sociedad. El presupuesto de este año tiene muy buen nivel de ejecución, es decir, todas las partidas que fueron asignadas por el Congreso están siendo ejecutadas al 100%, no solo desde el punto de vista económico presupuestario, sino desde el punto de vista financiero, porque digamos, no hay ningún atraso, están todas las partidas al día, hemos recibido todos los incrementos para acuerdos paritarios. Y entonces, bueno, ahora hay la expectativa de completar esos acuerdos paritarios de acá a fin de año. Y respecto de la formulación, efectivamente el presupuesto tiene como tres grandes bloques. Un primer bloque que hace al sostenimiento del sistema universitario, financiando los gastos en personal y los gastos de funcionamiento. Y ahí lo que hacemos es una reexpresión en términos de los acuerdos paritarios y la pauta inflacionaria. Y debajo de ese primer bloque, un segundo bloque que ahí sí tienen los programas de desarrollo. Programas de desarrollo de la extensión, de la investigación, del fortalecimiento de recursos humanos, de las universidades de reciente creación, es decir, un conjunto de programas que dan cuenta de la educación superior como una política de Estado. Y por último, un programa ya más de fortalecimiento que tiene que ver con el fundar y corrección de asimetrías y demás. La UNSAM, una universidad protagonista, grandes desarrollos, los barbijos que estamos usando lo hicieron los investigadores de la Universidad de San Martín, imagino un orgullo importante para usted, ¿no? Sí, más que nada en eso siempre nosotros decimos que es importante el reconocimiento a los investigadores que no trabajaron en estos días, sino que vienen trabajando hace muchos años. Ese es el resultado de información, de mucha formación básica en investigación y que ahora pudieron ponerla en conocimiento aplicado a través de estos desarrollos tecnológicos. Los barbijos es un caso, los de detección rápida, estamos trabajando muy fuertemente con la vacuna, ya estamos terminando la fase preclínica, acabamos de lanzar un nuevo test de detección rápida, pero ya de anticuerpos, con lo cual eso va a permitir saber la situación de inmunidad que tiene la población. Trabajamos también con inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana, o sea, un conjunto de dispositivos que dan cuenta de la capacidad que tiene el sistema universitario y el sistema científico tecnológico para dar respuesta a la necesidad de la gente.
Estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en la Universidad de San Martín? Bueno, nosotros como lo teníamos previsto ya, inclusive a mediados del cuatrimestre pasado, cuando ya nos atacó la segunda ola, ya teníamos separados los protocolos para la vuelta de las prácticas de docencia. Las retomamos a esos protocolos en estas condiciones epidemiológicas de mayor tranquilidad, alertas por el posible impacto de la variante Delta, pero ya estamos volviendo efectivamente con las prácticas de docencia, tanto en talleres, en laboratorios, artísticas y demás, y previendo en la segunda parte del cuatrimestre quizás exámenes presenciales y ya preparándonos para la presencialidad en el próximo año. Hay un desafío importante que es dejar hacer esta transición con la virtualidad de emergencia en la que estamos e ir hacia esa presencialidad plena como la que teníamos en 2019. Sí, la expectativa que vos planteás está siendo en algún sentido superada por la previsión que está tomando el sistema de educación superior, porque entendemos que esta estrategia emergente tiene que transformarse en una modalidad ya estratégica, valga la redundancia, en donde la bimodalidad, más que la bimodalidad, el trabajo híbrido es una suerte de complemento de la presencialidad, no un reemplazo, pero sí un complemento, porque vimos que genera mejores índices de rendimiento de los estudiantes, mejor capacidad de dedicación al estudio, entonces estamos empezando a diseñar. De hecho, se ha acordado un encuentro específico para desarrollar esa cuestión, la instancia donde el sistema de educación superior se repiensa en función de esta experiencia. Hace poco hablaba con otra autoridad universitaria y decía que la virtualidad permitió tener más inclusión en el sistema universitario en las universidades públicas. ¿Lo ve así de esta manera? Yo lo que te puedo dar cuenta, de acuerdo a nuestras estadísticas, es que hubo un mayor nivel de cursada de materias, o sea, los estudiantes han cursado más materias, un mejor rendimiento, pero lo que sí es una cuestión pendiente aún es que la inclusión solo es posible con mayor capacidad de conectividad y de recursos tecnológicos, y eso también es casualmente un capítulo que se ha incluido en el presupuesto para fortalecer tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda el acceso a esos recursos. Todos extrañamos las aulas de forma presencial, docentes, autoridades, estudiantes. ¿Cuándo cree que podemos volver a tener esa presencialidad plena que teníamos en 2019? ¿Será para el año que viene? Bueno, lo que ha generado la pandemia en la humanidad toda es la duda, la incertidumbre respecto de cuándo se sale. Ya estamos transitando instancia de post-pandemia. Solo va a ser plena cuando efectivamente tengamos un alto grado de inmunidad y sepamos que las variantes están controladas. Tenemos la expectativa de que eso ocurra plenamente a comienzo del año próximo. Entonces sí, habremos vuelto a la presencialidad, a una nueva presencialidad. A mí no me gusta decir normalidad porque, digamos, me gusta decir volvemos a cierta habitualidad. La normalidad no es posible cuando hay situaciones de iniquidad, de injusticia. O sea, nosotros trabajamos por la justicia social, por lo cual lo que queremos es volver a la habitualidad con una mayor inclusión y una mayor equidad social. Estamos con Luis Negretti, rector de la Universidad de Villa María. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de participar de un nuevo plenario. Y de forma presencial. Sí, volvimos después de mucho tiempo, la verdad que el contacto humano es indispensable porque todo lo que pasa en las pausas, en las cenas, es también trabajo y es interrelación entre el sistema universitario. No obstante, obviamente agradecemos la posibilidad de la tecnología que nos permite seguir conectados con muchos rectores y rectoras que no pudieron asistir presencialmente. Un tema central de este plenario es el crear el presupuesto universitario para el próximo año. Primero un análisis de cómo está siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son esas áreas para fortalecer en ese presupuesto del 2022. Si alguien podría pensar que las universidades, como mayormente los estudiantes están cursando a distancia, están ahorrando recursos, eso no es cierto. Lo bueno es que el presupuesto se está ejecutando prácticamente al día, que las partidas de gastos se están remitiendo, que existió la posibilidad de una planilla B el año pasado, que este año está siendo cumplida. Por lo tanto, es un año relativamente tranquilo y hoy se está elaborando un presupuesto para 2022 que recién se ha expuesto y que sería bastante adecuado a las necesidades de las distintas universidades. Esperemos que el Congreso acompañe al sistema en este proyecto que ha sido elaborado por rectores y rectoras, pero apoyado por la Secretaría de Políticas Universitarias. La última porque lo están llamando. Estamos empezando a recuperar e intensificar la presencialidad, dejando un poquito atrás la virtualidad. ¿Cómo lo están haciendo en la Universidad de Villa María? Y nosotros gradualmente, nuestra universidad mayormente sus estudiantes no son de la ciudad de Villa María, son de la región o de lugares más alejados inclusive,
Por lo tanto, hoy volver a la presencialidad plena sería excluir a todos esos estudiantes. En ese sentido, estamos de a poco, pero sostenidamente, volviendo a la presencialidad de manera dual, con distintos recursos tecnológicos, para que nadie quede afuera del sistema, por supuesto. ¿Cuándo podremos volver a esa presencialidad que teníamos antes de la pandemia? Y nadie lo puede saber, pero nosotros esperamos que en febrero del 2022 volvamos plenamente a la presencialidad. Uno de los temas centrales de este plenario fue tratar el presupuesto universitario para el próximo año. Primero preguntarle cómo ve que viene siendo el presupuesto hasta el día de hoy y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año. Bueno, la verdad que dada la situación económica actual, se hace muy necesario que los presupuestos acompañen los cambios que existen en relación a la pandemia y también las cuestiones que tienen que ver con la inflación, ¿no? El presupuesto del año pasado fue bastante magro, digamos, en ese sentido, y la verdad que lo que se está proponiendo ahora y que creemos que el Gobierno Nacional va a acompañar es un aumento en el presupuesto significativo para las universidades, que lo necesitamos realmente. Y bueno, eso sumado a los aportes que está haciendo el Gobierno Nacional en otras áreas como ciencia y tecnología, que digamos no son específicamente la universidad, pero que muchas veces parte de ese dinero también termina en el sistema universitario, creo que vamos a tener un año más relajado en cuanto a lo presupuestario. Esperemos que sea así. Estamos comenzando el segundo cuatrimestre, intensificando la presencialidad, dejando atrás un poquito la virtualidad. ¿Cómo lo están haciendo en la Universidad de Tierra del Fuego? Sí, bueno, nosotros en Tierra del Fuego ya habíamos iniciado las clases prácticas de algunas asignaturas, las que necesitaban laboratorio, más que nada. Y ahora hace una semana volvimos prácticamente a la presencialidad, siempre con los cupos y con los protocolos, pero vamos hacia la presencialidad, así que estamos en eso. Más allá de lo que extrañamos los estudiantes, los docentes, las autoridades, esa presencialidad que teníamos antes de la pandemia, las realidades son diferentes. ¿Cuándo cree que podremos volver a vivir esa presencialidad que teníamos allá por el 2019? Yo creo que estamos todas las universidades viendo cómo lo hacemos lo antes posible. Y el tema que nos preocupa también es que los años que más lo necesitan son los años iniciales, lo de los ingresantes, y es cuando hay mayor número de estudiantes también. Entonces ahí hay como un conflicto, un problema que resolver, que no es fácil, pero bueno, lo tenemos que hacer y tenemos las herramientas para hacerlo, me parece. Todas las universidades estamos yendo hacia ahí, hacia tratar de volver a la presencialidad de alguna manera. Igualmente la realidad del día a día de la universidad ya cambió, como el de toda la sociedad, y hay estructuras híbridas para afrontar las distintas asignaturas, y eso va a seguir así. Que es el desafío más grande, hacer esta transición entre la virtualidad de emergencia que estamos viviendo hasta ahora y esa presencialidad plena como la que teníamos antes de la pandemia. Claro, y también ver qué le sirve a cada uno, ¿no? Porque algunos se fueron acomodando a la virtualidad, otros están reclamando la presencialidad. O sea, resolvamos como resolvamos, nadie va a quedar de todo contento, pero bueno, tenemos que ir buscando esos compromisos para poder mejorar la educación. Uno de los temas centrales, podríamos decir, de este plenario es tratar el presupuesto universitario para el próximo año. Primero, pedirle un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son las áreas a focalizar para el próximo año. Bueno, sí, efectivamente hemos aprobado en el plenario el presupuesto que presentamos a nivel nacional. La verdad que en el último año el presupuesto ha mejorado notablemente. Han mejorado inclusive a nivel de las distintas universidades, que nos ha permitido a las universidades más pequeñas como las nuestras realizar y lo que queríamos trabajar. Y además, aparte de ese presupuesto, han venido presupuestos para obras, que realmente hay obras en todo el país que la universidad estamos haciendo, que es fundamental. Y las 2 o 3 áreas que hoy nos genera que tengamos que pensar. Primero, estos planes BES que se han llamado, que es la virtualización de la educación superior, que es fundamental pensarlo en esto. Y algo que fue innovador en el presupuesto del año pasado, y este año también lo reiteramos, lo planteamos, que fue en el tema de extensión, ¿no? Una de las 3 áreas de la universidad que siempre ha sido, siempre lo hemos planteado, es una área que está desde la reforma universitaria, sin embargo nunca le habíamos asignado presupuesto, y ya en el presupuesto 2021 lo tiene, y también, como así fortalecer las áreas de investigación también, ¿no? Estamos en el marco del comienzo de lo que es el segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad y intensificando gradualmente la presencialidad. ¿Cómo están haciendo esto en la Universidad de La Pampa? Sí, efectivamente, ya como muchas también estamos hablando, estamos con todas las áreas prácticas de lo que corresponde a laboratorios, trabajo en campo, en veterinaria, agronomía.
aprobando ya para que las evaluaciones finales, integradores, ya se puedan hacer de forma presencial. El miércoles pasado tuvimos nuestra primera reunión del Consejo Superior formato híbrido, la mitad del Consejo estuvo, podían ir todos presenciales, pero por distintas realidades, la mitad estuvo presencial y la mitad virtual. Y ahora este sábado, el 4 de septiembre, justo son los 63 aniversarios de la universidad y tenemos colación de grado y lo vamos a hacer presencial. Así que aprovechando la realidad que nos pueden, como hemos cuidado la salud, ahora estamos volviendo, integrando y posibilitando tanto con la presencialidad como el formato híbrido también, que inclusive aquellos graduados que no están presentes, pero que lo hagan a través de la virtualidad, así que avanzando a paso firme en esto. Más allá de que estudiantes, docentes, autoridades, imagino también extrañamos la presencialidad que teníamos antes de la pandemia, las realidades son diferentes. ¿Cuándo cree que podremos volver a tener esa presencialidad que conocimos allá por el 2019? Bueno, yo creo que ojalá que el año que viene ya podamos, este cuatrimestre seguramente lo vamos a terminar con esta cuestión, así como estamos planteando. Si no tenemos una tercera ola y no tenemos un delta que nos preocupe, yo esperamos que el año que viene podamos volver a esa presencialidad, pero sin perder aquello que nos dejó justamente la pandemia, que tiene que ver con virtualidad, donde inclusive poder llegar a estudiantes que quizás de otra manera no podíamos llegar, o estudiantes que les faltaban poquitas materias y gracias a la virtualidad, estando en la casa, estando por temas laborales, pudieron recibirse. Nosotros nos hemos mostrado que hemos tenido récord en graduados en el 2020, sabemos que no es lo mismo para el que ingresa, sabemos, entonces volver a esa presencialidad, pero no olvidarnos que aquellas cosas que realmente son una herramienta que nos permite hacer un derecho a la educación superior, no perderla de vista. ¿Qué se siente estar viviendo otro plenario del CIN con tantos rectores de forma presencial? Bueno, es una especie de volver a vivir, ¿no es así? La virtualidad tiene un montón de ventajas, pero también de desventajas. La interacción en la virtualidad es puramente, por decirlo así, racional. Nos reunimos al solo efecto de discutir el tema 1, el tema 2, el tema 3. Aquí hay todo un proceso de socialización, reuniones informales, almuerzos, que muchísimas veces, como todo el mundo sabe, de este tipo de congresos, a veces son más importantes lo que está fuera de la reunión formal que en la reunión formal. Uno de los temas centrales, podríamos decir, de este plenario es tratar el presupuesto universitario para el próximo año. ¿Cómo analiza el presupuesto hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año? Sí, la propuesta que tiene el CIN, que ha explicado muy bien el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, es un incremento en gastos en personal aproximadamente de un 60% y de gasto de funcionamiento de un 52%. No combinar los dos, el total sería un 58%, con una suma importante debajo de lo que se le atribuye a cada una de las universidades, de modo tal que la Secretaría de Políticas Universitarias tenga capacidad de acción para ir redireccionando algunas situaciones. Todos sabemos que en el mundo universitario nacional hay asimetrías enormes. Cuando uno ve la inversión por estudiante de cada una de las universidades, encuentra injusticias. Y entonces se tiene que dar una política más activa que hasta la fecha para ir corrigiéndolas, que no se van a corregir en 15 minutos, por supuesto, pero tenemos que empezar. Estamos en el marco de comenzar el segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad y empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo están haciendo esto en la Universidad Autónoma de Jaureche? Nosotros estamos en el Gran Buenos Aires y la Universidad de Jaureche tiene muchísimos estudiantes del área de salud. Entonces, las prácticas de salud se han retomado enteramente, algunos exámenes también, y la presencialidad no la hemos empezado para el resto de las materias, pero tenemos planificado ir poco a poco, marchando, al contrario de lo que diría la lógica, marchando desde las materias de primer año hacia las de quinto. ¿Por qué? Porque los estudiantes de los últimos años ya están compenetrados en la universidad. En cambio, nosotros tenemos los 2 primeros años, sería el 40% de los estudiantes, por lo menos, que nunca han tocado las paredes de nuestra institución. Entonces, y si pensamos en el próximo año, peor, sería el 60% de los estudiantes. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande para que los jóvenes, que tienen una relación virtual con la educación superior, también sea presencial.
Entre muchos desafíos que tiene el sistema universitario está esta transición que tiene que hacer entre la virtualidad de emergencia que tenemos hasta hoy y ir recuperando poco a poco la presencialidad como la que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuándo cree que podemos llegar a volver a vivir eso que teníamos antes de esta situación allá por el 2019? Bueno, el tema de la virtualidad ha llegado para quedarse en algún sentido, ¿no? En un montón de asignaturas o de partes de asignaturas o de refuerzo de estudios, es una herramienta fundamental. Entonces la complementación entre presencialidad y virtualidad va a depender, primero, del nivel del estudiante, primero a quinto año, segundo, de las características de la disciplina y tercero, del territorio en el que está inserto. Es muy diferente estar dando una materia de contabilidad a una materia de práctica de quirófanos. Entonces no podemos dar una solución única, sino en todo caso una orientación de estar muy abiertos a estas nuevas formas pedagógicas, didácticas y exprimirlas, aprovecharlas al máximo. No es presencialidad o virtualidad, sino presencialidad y virtualidad. Sí, por supuesto. Para mí el tema de la presencialidad siempre tiene que ser dominante, ¿no? Porque, insisto, como hablaba recién para este congreso, el tema de la interacción humana es cualitativamente distinta si uno está al lado de una persona que si lo ve por estos mecanismos, ¿eh? En el mecanismo virtual es muy difícil saber si un estudiante o un estudiante está aburrido o es tímido, ¿eh? ¿Cómo se lo incentiva para que de pronto hable? O a lo mejor está mirando el celular y uno ni se da cuenta. Los estudiantes entre sí casi no se conocen, solamente de manera esa virtual. Cuando todos sabemos, fuera del mundo educativo, que las relaciones virtuales en tweets o en Instagram o en lo que fuere, se perfeccionan en el momento del encuentro físico, del encuentro presencial. Los jóvenes lo saben mejor que los viejos. Esa es la verdad, ¿no? Se hablan, y dicen, bueno, veámonos el viernes. Bueno, lo mismo para la educación. Uno de los temas centrales que tuvo este plenario es tratar el presupuesto universitario para el próximo año. ¿Cómo analiza el presupuesto hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año? Bueno, normalmente el CIN hace una propuesta de presupuesto que después se convierte en el presupuesto, digamos, o sea que queda todavía un tramo. Creo que las universidades han demostrado durante la pandemia estar a la altura, aportando conocimiento para solucionar las dificultades que esta pandemia mundial nos trajo. Creo que las áreas a fortalecer para seguir poniendo de pie la universidad y que se comprometa más con la evolución y el desarrollo de nuestro proyecto de país, tiene que ver con la ciencia y la técnica. Ahí creo que hay que fortalecer las áreas de investigación, porque es una forma de contribuir a la soberanía nacional. Hoy no es pensable el desarrollo sin sistema científico-tecnológico, y las universidades son gran parte del sistema científico-tecnológico del país. Por supuesto que hay otras instituciones muy respetadas y muy reputadas, pero las universidades son la base de ese sistema, así que creo que ahí tenemos un área para seguir invirtiendo, para que el Estado vea como una inversión lo que se traduce en presupuesto universitario. También las áreas de extensión, cooperación, llamamos nosotros en Lanús, con la comunidad. Creemos que la universidad tiene que irradiarse en las comunidades de las que participa, no estar aisladas. Y esas actividades de cooperación, permítanme usar el término que usamos en Lanús, dinamizan, contribuyen a la organización comunitaria y prestan un servicio que muy difícilmente se puede ver, ¿no? Porque, bueno, la investigación es muy importante, pero la cooperación también lo es. Este año ya hemos recibido fondos específicos para la extensión, cooperación. Esperamos que eso también sea fortalecido. La infraestructura. Pero hay un área que creo que va a ser central, porque tenemos que aprender de las buenas cosas que sucedieron en la pandemia a través de la virtualidad y ir hacia sistemas mixtos de clase, alternar la presencialidad con clases preparadas, diseñadas para ser seguidas virtualmente. A los estudiantes y a las estudiantes eso les da más disponibilidad de tiempo y tiempo para leer los materiales que están, porque muchas veces antes venían a clase
sin haber tenido el tiempo de leer. Y entonces a mí me parece que hay un tema de conectividad y de disponibilidad tecnológica para que los y las estudiantes puedan acceder a esas clases. Muchos han seguido las clases por teléfono y es muy valioso el esfuerzo. Bueno, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias hemos tenido el convenio para que se usara con el dominio Eduard, no le consumiera datos, pero de todas maneras que haya disponibilidad de acceso a una tecnología que permita seguir las clases con un esfuerzo menor que un teléfono, sería también un área para invertir. Por supuesto que la gratuidad, que en nuestro país se instauró en el 49, en la presidencia del presidente Perón, esa gratuidad no alcanza sin un sistema de becas, sin un sistema de apoyo a los estudiantes. Nosotros en la Universidad de Lanús tenemos un sistema que se constituye sobre la base del aporte solidario de funcionarios, docentes, no docentes, a un fondo de compromiso educativo lo llamamos. Pero a nivel global y de todo el sistema, reforzar también el sistema de becas, acompañándolo con el acceso a la tecnología y a la conectividad, creemos que son áreas que terminan de cerrar. Habría muchas otras, pero si tuviera que descartar algunas, diría esas que me parecen centrales. Estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad y empezando a intensificar las cuestiones presenciales. ¿Cómo lo están haciendo en Lanús? Bueno, nosotros vamos de manera cauta. La universidad es centro de vacunación, ya se vacunaron más de 100.000 personas en la Universidad de Lanús, que es una organización que la universidad pone a disposición espacios, algunos de sus trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente descansa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, toda esa titánica tarea que la verdad que nos llena de orgullo. Entonces, todavía como tenemos espacios físicos y nos cuesta pensar en la convivencia de los vacunatorios con una venida masiva de estudiantes, entonces estamos haciéndolo cauto. Ya estamos empezando con las prácticas de laboratorio, con prácticas en las carreras que lo necesitan. Casi todas las carreras tienen práctica para nosotros porque el conocimiento es una herramienta que hay que saber aplicar para transformar la realidad. Y entonces esas prácticas de alguna manera se están ya empezando a desarrollar, siempre de acuerdo a los protocolos, etc. Pusimos aulas al aire libre, nuestra rectora diseñó unas ágoras, o lo llamamos ágora con el término griego, pero que son esas plazas que representan un valor de la universidad, cada una de ellas, y que permiten también tener alguna actividad al aire libre, con protocolo, con distanciamiento. Y ya en octubre empezamos con los primeros exámenes finales presenciales, sobre todo de los estudiantes y las estudiantes que están por recibirse. O sea, para garantizar y de alguna manera también controlar qué se fue aprendiendo en estos tiempos, ¿no? de distanciamiento. Así que, y ya el año que viene apuntamos, si todo lo permite, a un sistema también donde vamos a intercalar la presencialidad con la virtualidad, con el campus virtual, con canal de YouTube, Eduard también, para que haya una dinámica y mayor riqueza de contenidos, que en una clase presencial a veces las clases magistrales sintetizan. Necesitamos que desarrollar el pensamiento y que haya acceso a distintos materiales, que el campus virtual lo permite muy bien. Un desafío que tiene el sistema universitario es cómo hacer esta transición de la virtualidad de emergencia en la que estamos hacia esa presencialidad como la que teníamos en 2019. ¿Cuándo cree que será ese momento en el que volvamos a tener esa presencialidad? Bueno, de alguna manera ya se va dando, están volviendo los trabajadores y las trabajadoras a la universidad. Hay un criterio más que una receta, que es el cuidado mutuo. La universidad es una democracia en miniatura, dice nuestra rectora. Toda la comunidad que forma parte de esa democracia se tiene que cuidar. Y ese es el primer criterio. Por eso nosotros sancionamos una norma del Consejo Superior que establece que para volver a la universidad hay que tener las 2 dosis, o al menos una. Porque si no, pues nos ponemos en riesgo a todos. Con esta concepción de que somos comunidad, uno que no quiera, bueno, no va a poder porque pone en riesgo de nuevo. O sea, tenemos que funcionar como una gran burbuja, digamos, que nos permita cuidarnos para poder llevar adelante las funciones esenciales de la universidad. Así que ese sería el criterio que estamos aplicando, básicamente. Y sabemos que hay resistencias o que hay cuestiones, pero los estudiantes de alguna manera no quieren volver al sistema anterior. Las encuestas que nosotros tenemos, más de un 80% quieren
el sistema mixto, por esta disponibilidad de tiempo, ahorro de recursos, de transporte, etcétera. En vez de usar el tiempo para viajar para ir a la universidad, pueden entrar a las aulas virtuales y a las clases que están en los canales. Entonces, creemos que va a ser difícil por lo que significa salir, porque como toda la comunidad más grande, digamos, está costando volver, todavía hay miedo, todavía hay temor. Tenemos una gran confianza en que el sistema de vacunación nos va a dar cierta inmunidad, aunque sabemos que no estamos exentos de contagiarnos, pero con riesgos más reducidos. Y entonces nos parece que ese cuidado que nos debemos los unos a los otros lo tenemos que ir graduando y abriendo de a poco. Así que en diciembre ya tendremos exámenes finales casi para todas las carreras, todas las materias, no solo los últimos años, y ahí iremos siempre monitoreando y siguiendo las directivas de nuestro gobierno nacional y provincial, porque son los que tienen la responsabilidad de cuidado de toda la comunidad. Así que en la medida que podamos ir acompañando eso, ahí vamos a estar. Sensaciones de estar de forma presencial en este plenario del CIN aquí en la UNL. Sin duda muy importante que las universidades nos estemos encontrando nuevamente de manera presencial. También hay rectores y rectoras que lo están haciendo de modo virtual, así que una alegría. Si bien las universidades no hemos detenido nunca nuestra labor y hemos estado totalmente comprometidas con la agenda que fue imponiendo la pandemia, volverse a encontrar siempre agrega un valor que da la oportunidad de encontrarse e intercambiar ideas entre todas y todos. Un tema central que tuvo este plenario fue el presupuesto 2021. ¿Cómo analiza hasta el día de hoy el presupuesto y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año? Mira, creo que el tratamiento que le ha dado la Secretaría de Políticas Universitarias al presupuesto universitario refleja que el tema es una gran prioridad de la gestión, porque es un tema en el que se está atendiendo. Nosotros aquí lo discutimos en el marco del CIN, pero también lo concreto es que es el Ministerio de Educación de la Nación el que eleva el proyecto final de presupuesto, y allí hay mucho trabajo de esa Secretaría. Creo que hay una mirada que refleja la importancia que tiene el sistema educativo nacional, sobre todo el universitario en este caso, para el Estado Nacional. Lo valoro positivamente. Recién marcaba esto que el plenario se está realizando de forma presencial y virtual, y estamos en el marco del segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad y empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en la universidad? Mira, eso está marcado fuertemente por lo que indican las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, que son quienes habilitan o no las vueltas a la circulación y en todo caso a las actividades presenciales. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido una reunión con el gobernador de la provincia la semana pasada, si mal no recuerdo, o la anterior, en la que nos juntamos para poder, además de acordar una agenda de trabajo entre el gobierno de la provincia y las universidades nacionales con asiento en la provincia, también trabajamos el tema de la vuelta a la presencialidad, y hace pocos días el gobierno de la provincia emitió una norma que está publicada en el boletín oficial de la provincia que habilita y que modifica el modo en que veníamos trabajando las actividades presenciales en las universidades, así que en la medida que ahora contamos con esa habilitación y mientras la situación epidemiológica lo permita, iremos progresivamente recuperando actividades, por supuesto, nunca corriéndonos del lugar del cuidado de toda nuestra comunidad universitaria. Entre muchos desafíos que tiene el sistema universitario está cómo hacer esa transición de esta virtualidad de emergencia casi plena que estamos teniendo a esa presencialidad plena que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuándo cree que podremos volver a vivir eso que teníamos allá por el 2019? Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta sobre cuándo vamos a poder volver es una pregunta de difícil respuesta. Lo que estoy convencido es que este semestre, sin duda, es un semestre de transición desde un contexto de pura aislamiento social, de distanciamiento social preventivo y obligatorio, a una etapa donde ya estamos conviviendo con el virus de otra manera. La campaña de vacunación a nivel nacional avanza a grandes pasos y la vacunación da cuenta de que es una herramienta fundamental para poder recuperar la presencialidad, así que me parece que este semestre es importante tomarlo como un semestre de transición entre lo que nos pasó a partir de la pandemia y lo que va a venir, y también es un tiempo de reconfiguración de todo esto que vos planteás, de qué modo, que es algo que se discutió aquí y en el Comité Ejecutivo ayer, y seguramente será motivo de muchas discusiones y conversaciones posteriores, cómo las universidades nos iremos configurando a partir de toda esta experiencia.
Bueno, el tema central fue el presupuesto universitario 2022. ¿Cómo analiza el presupuesto hasta hoy? ¿Cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año? No, lo importante creo de este año, del 2021, es la ejecución del presupuesto. Lo expresó muy bien Carlos Greco y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime. El presupuesto no es solo planificación, sino que después es ejecución, y lo importante del 2021 es la plena ejecución del presupuesto, con lo cual la perspectiva de un presupuesto 2022 que además incluya un crecimiento real es una muy buena expectativa en un momento complicado de la Argentina. Estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad y empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en Hurlingham? Sí, en Hurlingham retomamos en febrero ya las prácticas presenciales. Lo hicimos inicialmente con las carreras de salud, hoy ya lo tenemos en todas las carreras prácticas, actividades de apoyo y distintas actividades que van haciendo que los estudiantes vuelvan de a poco a la universidad, y con la expectativa de seguir intensificando eso. La verdad es que es un momento para volver a acercarnos, para volver a encontrarnos y recuperar aquello que en este tiempo puede haber quedado pendiente. Más allá de la expectativa y lo que extrañamos los estudiantes, los docentes, las autoridades, la presencialidad, las realidades son diferentes. ¿Cuándo volveremos a tener, según su mirada, la presencialidad como la teníamos antes de la pandemia, ya por el 2019? Sí, yo creo que hay una doble pregunta, porque es cuándo las condiciones lo van a permitir y cuándo lo vamos a necesitar y lo vamos a desear. Yo creo que, como lo expresó hoy muy bien Jimmy, vamos a un esquema donde hay cosas que vinieron para quedarse, que se van a sostener, que nos van a seguir acompañando y que vamos a seguir teniendo que poner en marcha, no por una necesidad, sino por una elección. Así que no sé si vamos a volver a eso de esa manera, sino que vamos a ir hacia algo superador de eso, que es la posibilidad de aprovechar en la presencialidad aquello que requiere interacción, que requiere intercambio, que requiere manipulación, que requiere debate, y poder sostener en esquemas de mayor uso de tecnología aquello que puede ser sostenido en el tiempo, que puede ser hecho desde la casa, que me parece que eso nos va a dar un sistema universitario mejor. Estamos con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic. ¿Qué significa poder volver a hacer un plenario con tanta gente de forma presencial? Y es extraordinario, ¿no? Después del año y medio que pasamos. Y me parece además que las autoridades, los rectores, las rectoras, están dando una señal clara, ¿no? De, bueno, que hay que ir recuperando, recomponiendo. Me parece que también hay un clima de un ánimo de buen clima, de expectativa, de alegría, de volver a reencontrarse. Así que a mí me parece que es muy importante en lo político, en lo institucional y como señala a la comunidad en general, ¿no? Y en este escenario tan importante como es el Paraninfo de la UNL, digo, escenario de la reforma constitucional, de un debate presidencial. Sí, cuando hablaba el rector Mamarela tiraba la historia, la historia político-institucional, ¿no? Que es fuertísima, ¿no? Acá eso también habla del lugar que tiene esta universidad y la universidad en la Argentina, ¿no? Estas cosas pasaron en la universidad. Hay cosas que pasaron en la fábrica, cosas que pasaron en el laboratorio. Pero por suerte, y quizás no es por suerte, por decisiones políticas, en la universidad ha pasado la reforma constitucional, los debates presidenciales, y el rector nos lo ponía ahí. Fue muy emocionante eso, sí. El gobernador Omar Perotti, anfitrión de este acto, en su alocución marcaba un desafío que tienen las universidades, que es crear carreras cortas para esa rápida salida laboral. ¿Cómo lo ve esto? Te puedo corregir un poquito, porque es crear carreras cortas sumándolas a las carreras largas que tenemos, ¿no? No tiene que haber, y me parece que tenemos que los argentinos aprender a discutir sin contraponer, ¿no? No es o carreras largas o carreras cortas, porque además creo yo que hay que crear carreras cortas, pero que se puedan ir articulando en una carrera más larga. Y lo que él dijo es, los trabajadores necesitan formación, los empresarios necesitan que sus trabajadores se formen. O lo hacemos las universidades o alguien lo va a hacer. Y el clima lo vamos a hacer las universidades. No es presencialidad o virtualidad, sino presencialidad y virtualidad, ¿no? Y claro, es presencialidad y virtualidad. De hecho, aquí en el plenario pasa eso. Es presencialidad y virtualidad, y creo que la virtualidad va a potenciar y a fortalecer la presencialidad.
Un tema central que tuvo este plenario es debatir, tratar el presupuesto para el próximo año. ¿Cómo viene siendo el presupuesto hasta este momento y cuáles son esas áreas que van a fortalecer para el año que viene? Bueno, aquí se trató el pedido de presupuesto que tiene que ver con incrementos salariales y tiene también con incremento de los otros gastos por la evidente inflación y tiene que ver también con otros proyectos que comentaron los rectores, que los venimos trabajando, fortalecer la función de ciencia y técnica con más dedicaciones para profesores y técnicos, las becas, la infraestructura, bueno, varios proyectos que tenemos, proyectos de posgraduación, de doctorar a profesionales universitarios, bueno, y en eso hace falta recursos y lo que se pidió son los recursos acordes para poder llevar adelante esos proyectos. Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, conclusiones de este plenario. Bueno, la verdad que este es un plenario que estábamos esperando hace mucho tiempo. Es un plenario de tratar de volver a construir la nueva normalidad. Si bien estamos en una modalidad híbrida, gran cantidad de rectoras y rectores presentes nos permite ponernos un poco en común de lo que está pasando en cada una de nuestras universidades, poder participar más allá del propio debate y poder compartir experiencia y también compartir qué es lo que viene en el futuro para las universidades nacionales. Y en este histórico Paraninfo de la UNL. Bueno, nos tocó la posibilidad de recibirlos en el Paraninfo. En la apertura decíamos que seguramente si hubiésemos estado en la normalidad hubiésemos hecho un lugar que pudiéramos tener mesa y de trabajo. Este cambio nos llevó a tener que hacerlo en el Paraninfo y la verdad que bueno, es un lugar histórico y justamente para nosotros, que es el lugar de la democracia universitaria, poder llegar a los acuerdos, poder hacer el debate entre las universidades nacionales es un gran placer. Uno de los temas centrales de este plenario fue el presupuesto 2022. ¿Cómo analiza el presupuesto hasta hoy y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año? Bueno, el presupuesto 2021 nos permitió volver a la senda del presupuesto, porque 2020 fue un año muy difícil para las universidades nacionales al no tener presupuesto. Entonces nos permite organizarnos, nos permite planificar, que es lo más importante. Obviamente este presupuesto 2022 tiene la expectativa no solo de conservar el presupuesto, sino también de poder pensar todo aquello que hay que fortalecer, entre ellos la construcción de la nueva normalidad. Estamos en un sistema híbrido que hay que fortalecer, seguir fortaleciendo todo lo que es la virtualidad, pero también la preparación para la nueva presencialidad. Entonces hay mucha expectativa en el sistema y también queremos empezar a trabajar lo más pronto posible. Estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre. Sabemos que la UNL ya anunció cómo va a ser este plan de dejar la virtualidad un poquito y empezar a intensificar la presencialidad. ¿Qué nos puede contar? Bueno, nos preparamos para eso. Ya cada una de las carreras de alguna manera ha determinado cuáles son las prioridades y también la lógica con la cual se va a ir volviendo. Estamos trabajando fuertemente en los aspectos logísticos. Hemos, a través de un refuerzo presupuestario, incrementado la partida de bienestar para que no solo aquellos estudiantes que forman parte del sistema de residencias nuestra tengan un lugar permanente durante todo el cuatrimestre, sino también poder darle alojamiento a aquellos que viajan, pensando que fuertemente, esto es una universidad fundamentalmente territorial, muchos de nuestros estudiantes viajan y hoy no hay las frecuencias que había antes de la pandemia, entonces se tienen que quedar en Santa Fe. Para eso habilitamos una de las residencias universitarias que ya teníamos, estamos habilitando prontamente otra. Hoy ya tenemos 40 camas para que se puedan quedar a pernoctar en la Universidad Nacional del Litoral y también estamos abriendo el comedor universitario con sistema de vianda también para la noche para favorecer que todos los puedan venir a cursar. Santa Fe ya tiene el boleto gratuito, con lo cual entendemos que estarían dadas las condiciones para que de a poco podamos entre todos volver a la presencialidad. Más allá de lo que extrañamos los estudiantes, los docentes, las autoridades, la presencialidad como la teníamos antes de la pandemia, las realidades son diferentes. ¿Cuándo cree que podremos volver a vivir eso que teníamos en 2019? Falta mucho, sin dudas. A ver, la vida universitaria no es solo dentro de las aulas. La vida universitaria es fuertemente cultural, social. Entonces, volver a la normalidad prepandémica, pensando en todas las actividades culturales que hoy están reducidas, en todas las actividades sociales, que también son pocas, en poder vivir la universidad, no solo venir, cursar e irse. Nos va a llevar un poco más de tiempo, pero esperamos que conforme avance la vacunación, a lo mejor antes de fin de año podemos lograr una masividad mucho más grande. Bueno, Rodolfo Tequi, rector de la Universidad de Jujuy, presidente del CIN, conclusiones de este plenario que se hizo acá en la UNL.
Fundamentalmente el tema presupuestario, este segundo plenario del año que se hace precisamente antes del envío del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, que contiene el presupuesto de las universidades nacionales, es muy importante. Nosotros estimamos el presupuesto para el año siguiente y lo empezamos a tramitar. Así que bueno, hemos estimado un presupuesto de unos 407.000 millones de pesos, que representan un poco más del 50% de actualización respecto al presupuesto del año pasado, con algunas partidas muy importantes para ciencia y técnica, para extensión universitaria. Así que bueno, hemos podido consensuar cuál es el presupuesto global para el sistema universitario que nosotros creemos que es imprescindible durante 2022, y a partir de ahora haremos las gestiones en el Congreso Nacional con distintos representantes de los distintos bloques legislativos, particularmente en la Cámara de Diputados. Así que creo que ese ha sido el principal tema y bueno, como ustedes saben, seguimos un debate muy intenso acerca de las características de la universidad que viene, qué es presencialidad, qué es virtualidad, qué modalidades van a sobrevivir a partir del año próximo. Así que bueno, ahí estaremos trabajando. Estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo hacen en la Universidad de Jujuy? Sí, estamos retornando muy de a poco, digamos, en las universidades no es que de un día para otro anunciamos volvemos a la presencialidad, se va recuperando de a poco, en la medida en que se vuelven a ocupar espacios áulicos, generalmente con actividades que tienen pocos alumnos, actividades prácticas de laboratorio, imprescindibles de realizar en forma presencial. Cada equipo docente, en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, va viendo de qué manera recupera presencialidad y qué cosas recupera y qué actividades siguen realizándose de mejor manera estando disponibles a través de internet. Así que bueno, cada uno va trabajando con alumnas y alumnos y de esa manera se va recuperando. Esto es lo importante, digamos, no hay un día que digamos a partir de mañana volvemos a la presencialidad. Esto va a ser gradual, de a poco, y se va a ir recuperando una nueva forma de trabajar que seguramente va a ser distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Hay un desafío interesante que es cómo hacer la transición entre la virtualidad de emergencia en la que estamos y llegar a esa presencialidad plena como la que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuándo cree que será ese momento en el que volvamos a vivir lo que teníamos en el 2019? Yo entiendo que eso va a ser a partir del primer semestre del año próximo, pero les repito que no va a ser una cosa que de ninguna manera va a ser un hecho. Nos vamos a ir dando cuenta de a poco, a medida, así como un día nos vamos a dar cuenta que ya hace un tiempo que dejamos de usar barbijo o de limpiarnos permanentemente las manos con alcohol. Va a ser algo muy gradual, que no va a ser de un día para otro. Lo mismo a qué modalidad vamos a avanzar en la universidad. Va a ser muy de a poco, muy gradual, vamos a recuperar una nueva forma de trabajar. Como siempre decimos, posiblemente esa clase teórica, con aulas colmadas de alumnos a las 8 de la mañana, que no se vuelven a repetir hasta el año siguiente, eso ya no se vuelva a repetir porque ya se ha demostrado que es mucho mejor que esa clase esté disponible en internet y en todo caso se avanzará en clases de consulta, clases de otro tipo y no esa teórica que hoy se puede incluso diseñar mucho mejor a través de las tecnologías de la información. Y cerramos nuestra participación en el 86º plenario del CIN, aquí en la Universidad Nacional del Litoral, en el cual se trataron temas importantes, como fuimos viendo a lo largo de estas distintas entrevistas, contadas por las autoridades de las universidades, las cuales, por supuesto, tienen realidades diferentes, teniendo en cuenta la importante expansión que tiene el sistema universitario. Gracias por vernos, suscríbanse a nuestro canal y léannos siempre en datauniversitaria.com.ar.